Hola, ¿qué tal? Vamos con fisiología, el primer tema, y te voy a contar pues todo lo que debes de saber resumidamente en un vídeo. Bueno, empezamos con lo más importante, que la fisiología es estudio de la función biológica de lo que ocurre en el organismo, ¿vale? Y que la fisiología está formada por distintas áreas. Las moléculas que forman células, las células que forman tejidos, los tejidos que forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas, conjunto de sistemas, forman organismos y estos organismos una población. La célula es la unidad estructural y funcional más pequeña capaz de llevar a cabo todos los procesos químicos y metabólicos. Y bueno, este conjunto de células forma tejidos y tejidos forman órganos. La célula está formada por membrana plasmática alrededor de la célula, citoplasma en el interior de la célula y el núcleo. Y luego está formado por cilios y flagelos, que son estos de aquí que mueven la célula. Vale, empezamos con la membrana plasmática, que es la capa externa de la célula. Y su función es pues proteger a la célula. Está formado por una bicapa lipídica, formada por el colesterol, que son las cabezas, y los fosfolípidos, que están aquí en medio. Y esto pues hace que sea impermeable, ¿vale? Por lo que es impermeable a las sustancias y no deja que entre cualquier sustancia, ¿vale? Aparte de los lípidos también tiene proteínas. Las proteínas son transportadoras, dejan que transporta moléculas, ¿vale? Pueden ser proteínas transmembrana o proteínas periféricas, ¿vale? Aparte de estas membranas también pueden ser proteínas canal, que no requieren de coste de energía para que pasen las moléculas, o pueden ser proteínas transportadoras, que requieren de gasto de energía para que se abra la compuerta, después se cierre y luego pase la molécula dentro de la célula. O puede ser proteínas receptoras, que tengan un receptor específico para una molécula en concreto y para que pueda entrar. El citoplasma está en el interior de la célula, formado por un 70 o un 90% de agua. En su interior están los orgánulos, los más importantes, como puede ser la mitocondria, que produce esa energía, el citoesqueleto, que pues sostén y protección de la célula, y luego tiene más orgánulos que es importante saber cada uno su función, ¿vale? Después tenemos el núcleo. El núcleo pues está en medio de la célula, en el interior de la célula, y está formado por el núcleo, que es lo que protege el núcleo, ¿vale? ¿Y de qué se encarga el núcleo? Pues contiene el material genético de las células eucariotas y su principal función es el ensamble de ribosomas para la síntesis de proteínas en la transcripción de ARN mensajero, es decir, controlar la información genética, transcribir la información genética para que sigamos teniendo nuestras características. Después vamos a hablar de los tejidos uno a uno, de forma resumida. Tejido conectivo, que son los tendones, cartílagos, tejido epitelial, como es la piel, tejido muscular, son los músculos, tejido nervioso, son los nervios. El tejido epitelial se divide en tejido de revestimiento y tejido glandular. Revestimiento pues que reviste como la piel, que reviste el cuerpo, reviste también órganos, y glandulares son las glándulas que pues segregan sustancias como hormonas o sustancias normales. Vale. Funciones del tejido epitelial.
o características. Pues las células están íntimamente unidas entre sí, son células muy unidas, hay muy poco espacio entre ellas y descansan en una lámina basal, ¿vale? Y en esta lámina basal, como es un tejido avascular, que no hay vasos sanguíneos, pues en esta lámina es donde se transportan los nutrientes y oxígeno. Se encuentran superficies externas como la piel o superficies internas como los órganos. Vale. Como os he dicho, no tiene vasos sanguíneos y bueno, estas células se renuevan continuamente. Tipos de epitelios. Epitelios de revestimiento, lo que hemos dicho, recubre la piel o órganos o los vasos sanguíneos. Y glandular, que son glándulas, como esta de aquí que vemos en la imagen de la izquierda, que pueden ser exocrinas, que segregan sustancias no hormonales al exterior, como las lágrimas, saliva, endocrinas, que segregan hormonas a la sangre, y mixtas, que segregan las dos. Por ejemplo, los testículos segregan testosterona y espermatozoides. Seguimos, pueden ser, según su forma, pueden ser planos, cúbicos o prismáticos. Planos tienen más anchura que altura y sirve de revestimiento de vasos sanguíneos, alveolos pulmonares, la piel. Cúbicos. Cúbicos tienen igual proporción de anchura que altura. ¿Y dónde se encuentran estos? Se encuentran en los aparatos excretores. Y los prismáticos, los últimos, son más alargados y se encuentran en el tubo digestivo, trompas de falopio, el aparato reproductor, vamos. Después, según la cantidad de estrato, puede ser monoestratificado, pluriestratificado o pseudoestratificado. Monoestratificado tiene un solo estrato, puede revestir el estómago, por ejemplo. Pluriestratificado tiene dos estratos o más, como es la piel es pluriestratificado. Y pseudoestratificado, pues parece un pluriestratificado, pero es un pseudoestratificado. Tiene un solo estrato, pero no todas las células llegan al exterior, como son las vías respiratorias, los bronquios, ¿vale? Y por último, tenemos el epitelio, o sea, según la especialización. Tenemos epitelio ciliado, que su función es el transporte. Por ejemplo, la tráquea transporta mucosidad y las trompas de falopio transportan el lóbulo. Epitelio con microvilli. Son plegamentos de membrana formados por crestas, como por ejemplo el intestino delgado, que funciones de transporte también. Y queratinizado, como por ejemplo las uñas, que tienen queratina, y su función es la protección. Entonces, los epitelios, su función: revestimiento, superficies y protección, absorción, como por ejemplo el intestino delgado, transporte, secreción de sustancias hormonales o no hormonales, intercambio gaseoso, función receptora sensorial, ya que los órganos de los sentidos forman parte del epitelio. Pasamos al siguiente, que es el tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo puede ser laxo o denso. El laxo, pues el tejido laxo son viscosas y gelatinosas, y ya que no se ejerce tanta presión y resistencia, ¿vale? Tiene muchas células, es viscosa y gelatinosa y se encuentra en el aparato digestivo y respiratorio. Y bueno, hemos dicho que el tejido conjuntivo, aquí lo vemos, tejido conectivo, conjuntivo, son los tendones, los cartílagos, ¿vale?
Y el laxo es el que protege los órganos y es viscoso y gelatinoso, pero en cambio el denso, pues como tiene que soportar fuertes resistencias, es más fuerte, ¿vale? Y están los tendones y los ligamentos. Entonces el denso está en tendones y ligamentos y el laxo está en los órganos. Después, ¿qué tipos de fibras colágenas hay? Aquí, fibras colágenas, reticulares y elásticas. Las fibras colágenas, su función sostén y resistencia al estiramiento. Son los huesos, los cartílagos y los tendones. Las fibras reticulares se organizan en redes y mallas. Aquí lo vemos cómo son las fibras. Y rodea el tejido adiposo, fibras nerviosas, el músculo liso, vísceras, rodea. Y las elásticas responden al estiramiento, pero pueden volver a su estado normal, por ejemplo las fibras, los vasos sanguíneos. Aquí vemos otro esquema. Vale, entonces, función del tejido que hemos visto antes. Es sostén estructural, revestimiento, compartimentación, protección, amortiguación, almacenamiento de energía y el transporte. Vale, como hemos llegado a la mitad del vídeo, te voy a dejar que veas este vídeo de unos gatitos durante unos minutos. Bueno, después de ver estos gatitos tan monos, vamos a seguir, que ya no queda nada, ya vamos por la mitad. Vamos. Vamos que ya no queda nada. Vamos con el tejido adiposo. Este es el tejido que hemos visto antes. A ver. El tejido adiposo. Vale. Vamos a hablar de este tejido. Que su principal función es almacenar la grasa, ¿vale? Bueno, se encuentra dentro del tejido conjuntivo, ¿vale? Y su principal función es, pues eso, almacenar la grasa, ¿vale? Almacenar energía en forma de grasa. Puede ser unilocular, las células pueden ser uniloculares o multiloculares. Unilocular, pues o blanca, está formada por un núcleo desplazado y estos tejidos se encuentran pues debajo de la piel, ¿vale? O en extremidades, en el abdomen, ¿vale? Y el tejido multilocular, que es este de aquí, está muy vascularizado, ¿vale? Y estos se encuentran en bebés, animales, como para tener una fuente de calor. Ahora sí que sí, pasamos al siguiente, que es el tejido cartilaginoso.
tienen una variedad de tejidos, está formado por condrocitos y matriz extracelular. Es resistente, elástico, deformable y de rápido crecimiento. Es un tejido vascular, se encuentra en los cartílagos, ¿vale? Sus células son los condrocitos, ¿vale? Las células de los cartílagos son los condrocitos que están en la matriz extracelular y se dividen en grupos isógenos, ¿vale? En los cartílagos está formado por una capa externa que es el pericondrio y dentro están los condrocitos se forman grupos isógenos. Tipos de cartílagos que podemos encontrar: tejido hialino, elástico y fibroso. Aquí tenemos un esquema con imágenes de cómo es. Tejido hialino es el que más nos podemos encontrar en los huesos largos, por ejemplo. También podemos encontrar en la nariz o los bronquios. Tejido elástico, pues es un tejido amortiguador y que soporta resistencia, ya que nos lo encontramos en ligamentos y tendones, que es el tendón de Aquiles, y en los discos intervertebrales. Y el cartílago fibroso, pues necesita ser flexible, ya que por ejemplo nos vamos a encontrar en el pabellón auditivo para la audición. Luego tenemos por último el tejido óseo. El tejido óseo se encuentra, pues como viene su nombre, en los huesos y formado por minerales de calcio y fósforo, ¿vale? Formado por matriz ósea y fibras como pueden ser colágenas, y luego tiene otros componentes como son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. A diferencia del cartílago, el hueso está muy vascular, está calcificado, por lo que es más fuerte. Tiene muchos vasos sanguíneos, a diferencia del cartílago. Y la matriz extracelular es más dura, porque contiene calcio, fósforo y fibras de colágeno. ¿Qué son los osteocitos? Los osteocitos son células óseas que provienen de los osteoblastos y permiten contactar con osteocitos vecinos, ¿vale? Para formar los huesos, ¿vale? El espacio entre osteocito y osteocito se denominan lagunas y va a hacer prolongaciones citoplasmáticas para comunicarse entre ellos y nutrirse. Para hacer una remodelación ósea necesita una fase de activación donde los osteoclastos eliminan lo que no necesitamos del hueso, reabsorción, donde se reabsorbe el hueso, reversión, donde los osteoclastos se estiran para formar nuevo hueso, fase de formación, donde los osteoblastos forman un nuevo hueso, fase de mineralización, donde los osteoblastos pues mineralizan ese hueso, y fase de reposo, pues que es una fase en la que necesita un tiempo para que se remodele el hueso. Diferencias entre tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Pues la principal diferencia es que el tejido compacto se divide en osteonas, que son estos de aquí. En su interior están los conductos de Havertz. Los conductos de Havertz es donde pasan los vasos sanguíneos para nutrir. Y en su interior está formado por láminas óseas y los osteocitos, que son las células óseas. A diferencia de los huesos esponjosos, que están en las extremidades, o sea, en los extremos de las extremidades, que está formado por trabéculas, ¿vale?
formado por láminas óseas, osteocitos igual, pero a diferencia de que no tiene conducto de Haber. Seguimos. Aquí tenemos otra imagen. Ahora vamos a hablar de las células sanguíneas. Está formada por células rojas o células blancas. Células rojas, que son los glóbulos rojos del transporte de gases, y las células blancas, que su función es la defensa contra patógenos extraños. ¿Vale? Entonces los huesos, digo, la función del tejido conjuntivo: proporción de sostén y protección de órganos internos y parte blanda del organismo, construir un depósito de calcio y fosfato, ayuda al movimiento corporal, reserva de energía, transporte de sonido en el oído medio. Todo esto son los huesos y cartílagos. Esto es lo que hemos hablado antes: los glóbulos rojos, aporta gases, glóbulos blancos, protección. Ahora vamos a hablar del tejido muscular. El tejido muscular, que puede ser liso o estriado. El tejido muscular estriado está formado por estrías, por sarcómeros. Los sarcómeros son estos de aquí, ¿vale? Que lo vamos a hablar después. Y la función del tejido muscular, pues, es contraerse y formar el movimiento, ¿vale? El tejido muscular esquelético, contracción voluntaria, que son los músculos, y el tejido muscular cardíaco, pues, es involuntaria, que es cómo bombea el corazón. Vale. En los sarcómeros está formado por la actina y la miosina, aquí lo vemos. La actina son microfilamentos finos que están aquí en el medio, y la miosina son filamentos gruesos. Y cuando se contrae el músculo, es cuando se contraen la actina y la miosina. Vale. ¿Qué más? Dentro del músculo está formado por el músculo entero, que está formado por miofibrillas, que a su vez está formado por miofilamentos, que estos miofilamentos están formados por sarcómeros formados por actina y miosina para formar la contracción. ¿Vale? Y vale, tenemos aquí el tejido muscular cardíaco, que se encuentra en el corazón, es involuntario. Tejido muscular esquelético, que es voluntario, que se encuentra en los músculos. Y el tejido muscular liso, que es involuntario, que se encuentra en órganos. Vaso sanguíneo, bronquiolos, tubo digestivo, conductos deferentes, ¿vale? Y por último, y menos importante, tenemos el tejido nervioso, que transporta la información desde el interior y del medio externo para controlar la función de los sistemas. ¿Vale? Podemos dividirlo: sistema nervioso central, formado por encéfalo, que es este de aquí, y médula espinal, que es esta de aquí. Sistema nervioso periférico, está formado por los nervios y los ganglios. Desde el punto de vista funcional, está formado por el sistema nervioso somático, que son los órganos de los sentidos, y el sistema nervioso autónomo, formado por la división simpática, que es cuando ocurre un peligro, cómo reacciona el cuerpo, qué hormonas utiliza, y la parasimpática es cuando estamos relajados.
sistema nervioso está formado por neuronas. Las neuronas transmiten la información nerviosa por impulsos eléctricos. Está formado por las dendritas, el cuerpo neuronal, o llamado soma, y el axón. Después, las células gliales no transmiten impulsos nerviosos, pero están en contacto con las neuronas, ¿vale? También tienen una función importante, que captan nutrientes de los vasos sanguíneos y los llevan a estas neuronas, y está formado por unas vainas de mielina que protegen y aumentan esa velocidad del impulso nervioso. Y esto sería todo. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido. Y nada, si tienes alguna duda me lo dices. Y hasta luego, muchas gracias.